Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez imaginasteis ver a la aristocracia española y a la realeza de las telenovelas turcas compartiendo mesa, risas y hasta algún que otro momento de tensión culinaria? Pues preparaos, porque lo que ha sucedido entre Tamara Falcó y Can Yaman es oro puro para los amantes del salseo. La marquesa de Griñón ha recibido al actor turco más deseado del momento con una misión clara: descubrir todos los secretos de su nueva superproducción, El Turco, que ya está arrasando en Movistar Plus y... Pero lo que prometía ser una entrevista formal se convirtió rápidamente en un duelo de encantos, correcciones lingüísticas y, agárrense fuerte, una crítica gastronómica que nadie vio venir. Todo comenzó con una Tamara visiblemente nerviosa, esperando la llegada de su invitado de honor. Ella misma confesó ante las cámaras que es consciente de la envidia que despierta en media España por tener este privilegio, pero como ella dice con esa naturalidad que la caracteriza, la han contratado, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, el primer obstáculo no fue el idioma, sino el nombre. Nada más empezar, Tamara intentó llamar a su invitado, y ahí fue donde saltó la primera chispa. Can, con esa franqueza desarmante, la detuvo en seco. Ya lo has dicho mal, le soltó entre risas pero con firmeza. Resulta que pronunciar Can tiene su ciencia, y el actor no dudó en darle una mini clase de fonética en pleno directo, bromeando sobre lo difícil que es para los hispanohablantes pronunciar esa C turca que no existe en nuestro abecedario. Pero Tamara, lejos de achicarse, le recordó que en Lleida sí tienen sonidos parecidos. 1-0 para la marquesa. Pero vamos a lo jugoso, y nunca mejor dicho. La estrategia de Tamara fue conquistar al turco por el estómago, preparándole una selección de tapas españolas. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Can Yaman llegó con un hambre voraz, admitiendo estar más hambriento que 1000 demonios, una expresión que nos encanta. El primer plato en discordia fue el rey de nuestra gastronomía, el jamón pata negra. Y atención, porque aquí tuvimos un momento de lecciones a la inversa. Mientras Tamara le ofrecía el plato, Can demostró ser un purista del jamón ibérico. Nada de tenedores ni cuchillos. El galán turco dejó claro que el pata negra se come con la mano y que quitarle la grasa es casi un sacrilegio. Ver a Can Yaman enseñándole a Tamara Falcó cómo se debe respetar el jamón ha sido uno de esos momentos surrealistas que solo la televisión nos puede regalar. Ambos coincidieron en que es nuestra responsabilidad educar al mundo sobre no quitarle el tocino al jamón. La alianza hispano-turca comenzaba a forjarse. Sin embargo, no todo fue color de rosa en el menú. Cuando llegaron los boquerones, la cara de Can lo dijo todo. Tras probarlos, su veredicto fue diplomático pero claro: no es para mi paladar. Parece que el vinagre no es lo suyo, aunque estaba dispuesto a comerse las aceitunas. Entre bocado y bocado, la conversación fluyó hacia lo que todos queríamos saber: el turco. Tamara, picarona, no tardó en sacar el tema del físico de Can en la serie. Y es que, seamos sinceros, ver a Can Yaman a caballo, y con el torso al descubierto, es uno de los grandes atractivos de la producción. Él explicó que esos tatuajes que luce en el pecho no son mero adorno estético, tienen un significado profundo para su personaje, Balaba Naga. Representan una garra, y a los 5 hermanos, una historia de traición y dolor que añade una capa dramática a toda esa acción. La trama suena fascinante. Un soldado otomano que huye tras ser acusado injustamente de traición y acaba refugiándose en Moena, Italia, donde se enamora de una mujer local, Gloria. Can destacó que se trata de una historia real, una leyenda que une a turcos e italianos en un pequeño pueblo que aún hoy celebra sus raíces otomanas. Es impresionante ver cómo se le iluminan los ojos al hablar de este proyecto. Siguiendo con la cata, llegó el turno de la tortilla de patata, el examen definitivo para cualquier extranjero. Y aquí Can Yaman se ganó el corazón de todos los concebollistas y amantes de la tortilla poco hecha. Cuando Tamara le preguntó el punto de cocción, él no dudó: la quiere cuajada,
pero jugosa, nada de suelas de zapato. Se sorprendió gratamente al saber que la tortilla de Tamara llevaba 8 huevos, una cantidad que él consideró ideal. Y no es para menos, porque el actor reveló su estricta rutina. Se levanta, desayuna fuerte con huevos y aguacate, y se machaca en el gimnasio durante 2 horas y media o 3. Tamara casi se cae de la silla al escucharlo, pero le explicó que era necesario para encarnar a un guerrero de las dimensiones del Turco, que pesaba más de 100 kilos. Menuda disciplina. Pero el momento cumbre, el giro de guión que nadie esperaba, llegó con las croquetas. Recordemos que Tamara Falcó ganó MasterChef Celebrity y se formó en la prestigiosa Le Cordon Bleu. Ella, muy orgullosa, le ofreció sus croquetas caseras esperando un aplauso. ¿Y qué pasó? Que Can Yaman, con una sinceridad brutal, le soltó que tenían demasiada bechamel. ¡Bum! El silencio se pudo cortar con cuchillo. Tamara intentó defenderse alegando que en la cocina francesa la bechamel es sagrada y abundante, pero el daño estaba hecho. Can prefería la tortilla y el jamón. Fue un momento de tensión divertidísima, donde Tamara bromeó con que le iban a quitar el título de MasterChef por culpa de esa crítica. Al final, Can admitió que estaba a punto de explotar de tanta comida y no pudo terminar el reto de los platos, dándole la victoria técnica a Tamara. La entrevista terminó con risas, complicidad y una invitación clara a no perderse el Turco en Movistar Plus y, sin duda, un encuentro explosivo donde hubo química, choques culturales y, sobre todo, mucha verdad. ¿Qué os ha parecido la sinceridad de Can con la cocina de Tamara? Y sinceramente, esa honestidad brutal es lo que nos acaba de enamorar del todo. Porque seamos claros, en un mundo lleno de cumplidos falsos y sonrisas de compromiso, que alguien se atreva a decirle a toda una ganadora de MasterChef que sus croquetas no dan la talla demuestra que Can es auténtico hasta la médula. Ese contraste entre la sofisticación pija y adorable de Tamara y la intensidad salvaje de nuestro turco favorito ha creado una dinámica televisiva explosiva que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy. ¿Os imagináis un programa de cocina semanal con estos dos? Sería el caos más divertido de la televisión española. Pero bromas aparte, tras ver este encuentro, nos queda clarísimo que Can se ha dejado el alma y el físico en este proyecto. La pasión con la que describe a Vallabha Naga y el respeto que muestra por la historia de Moena nos anticipan que estamos ante una serie épica que va mucho más allá de una cara bonita. Ahora os toca a vosotros mojaros en los comentarios. ¿Sois del Team Tamara y defendéis la bechamel abundante, o le dais la razón a Can y preferís la sinceridad cruda y el jamón a mano limpia? El debate está servido. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.